estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Ese trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Muy buenos días a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Claudia Quevedo y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en investigación de incidentes y accidentes de trabajo con la temática titulada Sesión 7, Procedimientos de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. Es un gusto presentar a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, quien es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector de construcción, docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión y bienvenida. Gracias, buenos días, Claudita, Fernando, gracias a todos por acompañarnos. Hoy estamos aquí ya con 90 asistentes. Bienvenidos sean todos ustedes en el ejercicio de esta participación que constantemente hoy efectivamente nos corresponde nuestra sesión 7, procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, dentro de este día caótico de tráfico, lluvia y todo, vamos a ver cómo nos va con el sondeo. Claro que sí, ingeniera, iniciaremos con nuestro sondeo. Antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo a las preguntas que aparecerán en pantalla. Comencemos con la primera pregunta. Según la resolución 1401, el responsable de firmar un procedimiento de investigación de accidentes: A, administrador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; B, representante legal; C, equipo investigador; D, no se define. Recuerden que nuestras preguntas tienen cascarita. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, administrador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un 39%, B, representante legal con un 10%, C, equipo investigador con un 33%, D, no se define con un 18%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un procedimiento de investigación de accidentes es una medida de: A, eliminación; B, sustitución; C, control de ingeniería; D, control administrativo.
recuerden que las preguntas que hacemos tienen cascarita, no se les olvide. Aprovechemos que estamos en directo, 129 personas. Gracias por conectarse y recuerden que sus preguntas o inquietudes las puedo atender acá directamente en el panel de preguntas. Bueno, así nos fue en nuestra segunda pregunta. A, eliminación con un 2%, B, sustitución con un 0%, C, control de ingeniería con un 8%, D, control administrativo con un 90%. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿Bajo qué criterios se puede definir si aplica o no el procedimiento de investigación de accidentes? A, legal, B, técnico, C, administrativo, D, todas las anteriores. ¿Cómo nos fue? Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, legal con un 8%, B, técnico con un 1%, C, administrativo con un 3%, D, todas las anteriores con un 88%. Damos paso a tu intervención en esta sesión educativa. Bienvenida, ingeniera Erika. Bueno, no, muchas gracias. Entonces, muy juiciosos con el sondeo. Les fue muy bien en la pregunta 2 y 3. Estamos conectados con el escenario. En la pregunta 1 sí hubo ahí como algunas cosillas que mejorar, pero vamos a desarrollarlo en el transcurso de la conferencia. Bueno, hoy vamos a validar qué normatividad vigente nos aplica con el programa de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Vamos a definir criterios prácticos para elaborarlo y criterios prácticos para desarrollar este programa dentro del marco legal, que ese se nos pide y que no. Entonces, ¿en qué marco legal nos vamos a basar el día de hoy en esta conferencia que tenemos de 50 minutos? Vamos a validar la resolución 1401 del 2007, que es la que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, y la ley 1562 del 2012, que en el artículo 3 define qué es un accidente de trabajo. Empecemos desde el ejercicio teórico, que es un incidente, accidente y accidente grave, para que puedan entender el tema de procedimiento. Igual eso es un tema metodológico que queda ahí en las memorias de la presentación para enfocarnos básicamente en el documento que vamos a presentar. Entonces, el incidente es el suceso que pudo ser un accidente, pero no lo fue. El accidente de trabajo, conforme a la ley 1562, suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte, y nos da unos escenarios adicionales dentro de ese contexto de accidente de trabajo. Y cuando hablamos de accidente grave, volvemos a la 1401. Esta resolución está en un proceso de actualización, todavía digamos que no la tenemos en firme como tal, pero pues básicamente el accidente grave está asociado a fracturas, amputaciones, aplastamiento, quemaduras que comprometan obviamente la parte corporal, lesiones a nivel de ojos y columna vertebral, entre otros. ¿Listo? Aquí teníamos un ejercicio que habíamos venido manejando en esta comunidad, si esto era un incidente, accidente o una condición de riesgo. Desde el escenario que nosotros lo plantearíamos para poder definir un procedimiento, entonces digamos que yo voy a tener en cuenta esta fotografía para decir si a mí me aplica en mi empresa un procedimiento o no. Entonces, si el señor va caminando y no pasa nada, sería una condición de riesgo, que él camine sobre ese pedacito de terreno exponiéndose a una caída en una excavación. Pero digamos que él va caminando, no se resbala, no se cae, no le pasa nada, pasa de un lado a otro, eso sería una condición de riesgo. Si él va caminando y se resbala, ¿cierto? Pero se tiene del muro, digamos que ahí como se está agarrando de la tubería, pero no se cae, podríamos catalogarlo como un incidente. Si él automáticamente de ese incidente se agarra de esa tubería, se le cae el amarre que tiene ahí arriba y se cae dentro de la excavación, automáticamente lo podríamos considerar un accidente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si él va caminando, se resbala, cae sentado en el mismo pedacito, o sea, no cae dentro de la excavación, sino ahí mismo en el terreno, no le pasó nada, se para y sigue caminando? ¿Sería un incidente o sería un accidente? Entonces, bajo ese contexto, que es una discusión que hemos tenido, o una discusión, no, un debate que hemos tenido en reiteradas conferencias, algunos lo pueden catalogar como accidente, otros lo pueden catalogar como incidente. Recuerden que él va caminando, se cae sobre el mismo terreno, es decir, en la parte locativa que estaríamos hablando,
y se golpea, digamos, como una nalga, una pierna, se levanta, se sacude y sigue caminando. Algunos podrían decir, no le pasó nada, es un incidente, pero otros podemos decir, es un accidente porque no sabemos si hay una lesión orgánica o una perturbación funcional, solo hasta que lo vea un médico, ¿ok? Entonces, bajo ese contexto, ustedes lo pueden manejar como incidente si su procedimiento así lo determina, o como accidente si el procedimiento así lo cataloga. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Si ustedes reportan ese evento a su ARL, la ARL recibe el presunto, porque acuérdense que cuando uno hace el reporte en el FURAT es un presunto accidente, porque pues todavía no se ha calificado o no se ha determinado, y la ARL, después de todo el proceso, al final te puede decir, no es un accidente, lo vamos a manejar como incidente y no entran los indicadores de accidentalidad. Pero solo sería hasta que la ARL lo determine. O si tú no lo reportas, pues no entraría en los indicadores o índices de accidentalidad como tal. Bajo ese contexto, es un documento llamado procedimiento el que me definiría a mí si es incidente o si es accidente dentro del criterio que yo tenga para elaborar ese procedimiento, ¿ok? Ahora, la norma sí me habla de una investigación y me dice que es un proceso sistemático, donde yo investigo incidentes y accidentes para determinar unas causas, ¿verdad? Lo que pasa es que la norma, desde el marco legal que estamos viendo, que es la resolución 1401 en este caso, no me obliga a tener un procedimiento de investigación de incidentes y accidentes. La norma no me obliga. La norma me dice que yo debo investigar los incidentes y accidentes de trabajo con una metodología que yo debo definir. Eso sí me obliga, pero en ninguna parte de la norma habla de una obligación de tener un procedimiento. Habla de un proceso sistemático para analizar el accidente, investigarlo obviamente y determinar las causas. Bajo ese contexto, la pregunta 1, que fue donde algunos se corcharon, la pregunta es, según la resolución 14.1, ¿quién es el responsable de firmar el procedimiento? La respuesta correcta es C, no se define. Fíjense que solo el 18% contestó acertadamente. ¿Por qué? Porque la resolución 1401 no determina una obligación de elaborar o tener en su sistema de gestión un procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, bajo el marco legal no hay una obligación de firmarlo, ¿ok? Ahora, si ustedes lo desean construir, que es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, ese procedimiento puede ir firmado por el responsable del sistema de gestión, puede ir firmado por el encargado del equipo investigador. Es decir, tú lo defines en tu sistema de gestión si ese procedimiento se va a crear y quién es el responsable de firmarlo, pero ya lo defines tú. Una vez lo definas dentro de tu sistema de gestión, se vuelve de obligatorio cumplimiento, pero desde el marco legal no te obliga a tener un procedimiento. ¿Vamos claros hasta ahí? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es el esquema que yo recomendaría en esta conferencia de un procedimiento para investigación de accidentes de trabajo? Debe estar bajo una estructura muy simple de 4 ítems, por decirlo así. Ese procedimiento debe tener un propósito. ¿Para qué estás creando un procedimiento? Crear un procedimiento por crearlo si la norma no me lo pide. Diferente, por ejemplo, en trabajo seguro en alturas, que la resolución 4272 te pide un programa de protección contra caídas, ¿ok? Pero en este caso la resolución 1401 no te pide ni un programa ni un procedimiento para investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, bajo ese contexto, tú debes darle un propósito a ese procedimiento. ¿Cuál es tu objetivo al crear ese procedimiento y cuál sería su alcance? Eso está marcado en el propósito. Luego viene algo que serían las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas de ese procedimiento? Entonces, para ese contexto debes roles y responsabilidades de esas partes interesadas. O sea, a quién le pega o le impacta ese procedimiento y quién necesita de ese procedimiento. Como recuerden que siempre hablamos en calidad de proceso, tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, ¿qué parte interesada aporta ese procedimiento y a qué parte interesada le debe llegar ese procedimiento para que se pueda estructurar como partes interesadas? Luego viene un ítem que es documentar paso a paso. Es decir, cómo se hace la investigación de ese incidente o accidente de trabajo, y lo hacemos en 3 numerales muy sencillos. Una secuencia lógica, no es que primero hago la investigación y luego reporto a la ARL, no, primero se reporta a la ARL o primero se le da primeros auxilios, luego se reporta, sí, esa secuencia lógica la deben definir ustedes. Luego debe tener unas instrucciones claras, llame a la ARL al número tal,
No, llame a la ARL, pero ¿a qué teléfono? Y el trabajador en la obra ni siquiera sabe a qué ARL está afiliado, ¿sí? Y ayudas visuales. En este caso, los procedimientos es muy chévere o es muy válido utilizar diagramas o ayudas visuales que permitan entender un poco más el procedimiento. Soy enemiga de los procedimientos que son temas documentales y documentales que nadie se lee o que nadie entiende, porque solamente tener un procedimiento por un montón de papeles pues no tiene sentido. Entonces los procedimientos pueden ser concretos, concisos, y las ayudas visuales le dan mucha vida a esta estructura documental. Y finalmente hablamos de una implementación y seguimiento. ¿Cómo voy a implementar ese procedimiento? ¿Quién es el responsable? Capacitar la gente que va a implementar ese procedimiento, debo capacitar la gente que va a interpretar, leer o aplicar ese procedimiento. ¿Cómo hago control documental? ¿Lo actualizo cada cuándo? Cada que cambie la norma, cada que pase un accidente o cada que lo defino también en ese procedimiento. Y obviamente la medición, cómo estoy cumpliendo yo el procedimiento versus los indicadores que estoy proponiendo. Por ejemplo, mi procedimiento me va a determinar que el número de accidentes me va a determinar si el procedimiento está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, si yo tengo un buen procedimiento que me da un paso a paso, en teoría no deberían ocurrir errores en la investigación del accidente de trabajo, porque pues accidentes podemos tener con procedimientos en procedimiento. Lo que estaríamos hablando aquí en cuanto a medición es qué tan factible o qué tan viable es que la investigación se lleve a cabo de una manera dinámica, efectiva, si se sigue el procedimiento, ¿ok? Entonces, bajo ese contexto estaríamos hablando de la medición. Listo, entonces vamos a tener una estructura muy sencilla. Entonces, hablamos de que el primer paso es darle un propósito al procedimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues yo tomo lo que dice la 1401 para ese propósito y hablamos de formular el procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo en el marco de la resolución 1401 o aquella que la modifique o sustituya, de manera que sea clara y sencilla el paso a paso de una investigación. O sea, mi propósito es hacer de manera sencilla y clara un paso a paso para poder investigar mi accidente de trabajo. Y dentro del marco de la 1401, ¿cuál es el objetivo de la 1401? Pues investigar para determinar unas causas y poder establecer controles para que no haya reincidencia. Ese sería el propósito de mi procedimiento como tal. ¿Listo? Y puedo plantear unos objetivos específicos que también los tomo del marco legal. Identificar causas, hechos y situaciones que generaron este evento, formular las medidas correctivas, evitando recurrencia, e implementar las medidas y hacer seguimiento. Digamos que ahí ya tengo mi propósito en cuanto a mi documento que se llama procedimiento, ¿ok? Dentro de ese análisis de causas sabemos que tenemos unas causas básicas y unas causas inmediatas. Resulta que hay una metodología que es la NTC 3701, que aunque no está vigente aún, ya no se comercializa, pues es una herramienta que nos permite poder determinar esas causas básicas o causas inmediatas. Entonces, en el procedimiento, usted puede determinar que esas causas las va a determinar a través de lluvia de ideas o de la NTC 3701 o el esquema que ustedes consideren más viable para analizar esas causas. ¿Listo? Dentro del propósito también dijimos que se un alcance, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, ¿a qué le pega la 1401 como norma? Pues ese sería el alcance de mi procedimiento. Empleadores públicos, privados, trabajadores dependientes, etcétera, y todo lo que enmarca la 1401. Esto podría ser un alcance general de mi procedimiento, pero también yo puedo tener un alcance particular, y es ¿a quién le pega? Pues entonces a los trabajadores de nómina o de prestación de servicios, y pare de contar, porque en teoría ellos son los que van a tener accidentes de trabajo dentro de mi proyecto, ¿sí? Pero ojo, también hay un tema de proveedores, contratistas, comunidad, visitantes, que pueden llegar a tener accidentes de trabajo en mis instalaciones, pero accidentes de origen común, subiendo la escalera a la oficina, entonces la señora se resbala y tiene un evento. Pero es que ella venía a visitarme a mí para venderme un enchape. ¿Sería accidente de trabajo? Sí, pero para su empresa, no para mí, porque ella viene a venderme un enchape para mi obra y ella, haciendo su labor, sube unas escaleras, se tropieza y se cae. Entonces sería un accidente de trabajo para ella como empresa, pero para mí no, como proyecto o como corporación, porque ella no es empleada mía, ¿sí? Y no estaba ejerciendo una labor para mí, sino una labor para su empresa, ¿ok? Entonces es muy importante definir ese alcance. Entonces pueden colocar contratistas, trabajadores directos, OPS, contratistas, proveedores, visitantes y comunidad. También lo pueden ligar a ese escenario, porque obviamente, supongamos que la señora, en el contexto que les mencionaba, la señora va caminando y se tropieza en las escaleras de tu edificio y se cae. Para mí no es un accidente de trabajo, es un accidente de trabajo para la empresa proveedora de ese enchape.
Pero sí es muy válido que yo como empresa participe en esa investigación de accidente de trabajo porque fue en mis instalaciones y un trabajador mío a futuro se puede accidentar. Entonces, eso me sirve para retroalimentar un proceso de investigación para prevenir futuros accidentes que yo pudiera tener, mejorar condiciones locativas que tienen mis instalaciones para que no sucedan accidentes ni a los visitantes, ni a los proveedores, ni a los trabajadores. Entonces ahora no estoy, ay Erika, o sea que ahora cada vez que tengamos un accidente con un comercial en una empresa, entonces toca participar en la investigación. Es una sugerencia porque la ley lo que dice es que cada empresa debe conformar su equipo investigador y da unos que deben hacer esa investigación, pero digamos que no dice, no, es que todos los que están a 200 kilómetros a la redonda tienen que participar, no lo dice la norma. Eso lo define ¿quién? El equipo investigador. Oiga, es que esta señora del enchape, de la que vende enchape, se accidentó en la oficina de la constructora Pepito. Vamos a hacer la inspección de la constructora Pepito para ver por qué fue que la señora, si era que iba en tacones, si era que estaba mojado el piso, si es que la tableta estaba suelta, y eso puede ayudar mucho en el proceso investigativo. Y eso lo pueden dejar plasmado en su propósito. ¿Listo? Como segundo ítem, podemos construir este procedimiento desde las partes interesadas. ¿Quiénes serían las partes interesadas a las que les aplique, pegue o que tengan relación con este procedimiento que voy a hacer en mi empresa? Los trabajadores, independientemente de su modo de contratación, el empleador, pues porque él es el responsable de la implementación de un sistema de gestión para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales, el COPAS, porque una de las funciones del COPAS es participar de las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo, la ARL, porque pues finalmente es nuestra administradora de riesgos laborales, y en teoría, cuando le reportamos a ellos, bueno, en teoría no, debemos reportarle a nuestra área de los accidentes, tenemos también unos procesos de investigación dentro de unos periodos de tiempo, entonces también es una parte interesada. Dentro de la ARL podríamos incluir también a la autoridad, digamos como ARL y ministerio, podría ser porque pues si el accidente es fatal, también hay que mandar al ministerio una investigación, ¿no? Y cumplir unos tiempos legales, entonces también el ministerio podría ser una parte interesada. Y los clientes o proveedores bajo el marco que les acabo de contextualizar. Voy a mirar un poquito acá si me están haciendo preguntas porque quiero validar. Dice Ana Mercedes, si el trabajador se cae y se levanta al día siguiente, reporta el dolor, sería... Uy, espérate que eso está largo esta pregunta. Si el trabajador se cae y levanta y al día siguiente reporta el dolor, ¿sería un accidente? Muy buena pregunta, Ana Mercedes. Bajo ese contexto, el trabajador puede caerse, no le pasó nada, pero al otro día empieza a cojear y le empieza a doler. Acuérdense que yo tengo 2 días hábiles para hacer el reporte. Entonces, si él no me informó y no pasó nada ese día, él lo maneja como un incidente. Pero si al otro día me lo reporta y me dice, oiga, me está doliendo la pierna o me está doliendo la cadera, es que ayer me caí, no sé qué, pues obviamente podemos hacer el reporte. Ahora puede pasar, que ha pasado en otros proyectos, donde los trabajadores le reportan a uno por allá al mes, doctora, es que yo hace un mes me caí, no le paré bolas, me puse pomada del caballo, no sé qué, la verde rosadita, pero mire que eso no me ha dejado doler. Entonces, bajo ese escenario, yo estoy en la obligación de hacer el reporte, así sea extemporáneo, porque es un accidente que pasó y no me reportaron. Ahora, dentro del proceso legal, porque hace el reporte extemporáneo, pues tengo la evidencia y los testigos de que el trabajador reportó extemporáneamente. Bajo ese contexto sí es importante hacer el reporte independientemente del escenario en el que sea. ¿Listo? Entonces, Mercedes, espero haberte dado respuesta a tu pregunta. Hoy están muy juiciosos que no me han preguntado o yo no estoy viendo bien acá. Bueno, ya somos 204 asistentes y por ahora no tengo más preguntas, entonces retomemos. ¿Listo? Ahora, ¿se acuerdan que veníamos del ítem de propósito, partes interesadas? Llegamos al ítem 3, que sería documentar paso a paso. Ojo, aquí les estoy planteando una recomendación que hago yo como experta. La norma no te pide un procedimiento ni te pide estos puntos que yo estoy citando. Lo hago dentro de la experiencia y la recomendación que hago como experta y queda a criterio de ustedes si lo implementan, no lo implementan, si lo toman como base, le meten o le quitan cosas. Finalmente la norma no te está dando un lineamiento para un procedimiento, entonces pues digamos que esto es netamente educativo e informativo para que ustedes puedan formar ese criterio en el desarrollo del procedimiento si así lo consideran necesario. Este es uno de los puntos más interesantes y es como el grueso del procedimiento, ¿sí? Porque es el paso a paso de cómo se hace la investigación del incidente o accidente de trabajo. Entonces, ¿cómo hago yo la investigación? Entonces, llamo a un amigo, pregunto acá, busco en Google qué es lo que tengo que hacer.
Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho utilizar la metodología de la 5W más 2H de Sakichi Toyoda, el fundador de Toyota Inc. en Japón, y esta metodología se utiliza mucho en seguridad y salud en el trabajo desde hace muchísimo tiempo. Esto es más o menos alrededor de 1930, 1950 que se formalizó o se empezó a implementar esta metodología. Esencialmente se utiliza para determinar problemas, causas, raíces de problemas y poder establecer controles y todo el tema, ¿sí? Entonces a mí se me ocurre asociar una metodología que es conocida para nosotros para poder hacer esta documentación de paso a paso. Y lo hacemos con la 5W más 2H. Entonces hablamos quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y cuánto. Digamos que el procedimiento no necesariamente debe llevar un presupuesto, pero sí se puede sacar un presupuesto de la investigación del accidente, cuánto costó ese accidente. Entonces, por eso les dejo el how much, porque básicamente nosotros investigamos un accidente y ya, el accidente, el señor se cortó y entonces 3 días de incapacidad y listo. Pero muy pocas personas tienen la habilidad de cuantificar ese accidente. Claro, como a mí la ARL me paga la incapacidad del trabajador, entonces yo no tengo pierde ahí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las horas hombre trabajadas del equipo investigador? ¿Qué pasa con los arreglos o las condiciones o las mejoras locativas o mecánicas o de infraestructura o de iluminación que yo tenga que hacer para, como medida de control para evitar una recurrencia? ¿Qué pasa con el día 1 que no cubre la ARL? Recuerden que la ARL cubre a partir del día siguiente de la incapacidad. Entonces hay un día que en teoría lo tiene que pagar la empresa, ¿cierto? ¿Cuántos días o cuánto me cuesta a mí esa incapacidad del trabajador? No en dinero que me pague la ARL, porque como les digo, la ARL lo paga, pero sí en producción en la empresa. Entonces tengo que parar el proceso mientras este trabajador vuelve a llegar. Eso monetariamente cuánto representa. O tengo que contratar a alguien para que lo reemplace a él. Eso monetariamente cuánto me representa. O tengo que, lo que más común se usa, el compañero de al lado venga, colabóreme con este tema, entonces el señor tiene que hacer 2 trabajos mientras su compañero vuelve de incapacidad. ¿Cuantificamos eso? No, y es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo monetizo lo que cuesta un accidente de trabajo a nivel empresarial, eso dentro del PIG con toda la acumulación del año puede ser un valor significativo. Y uno cuando le habla a los gerentes en cuestión de demandas o de dinero, pues eso llama mucho más la atención. Entonces, mira, si usted no le pone, vamos a hablar de la señora del enchape, si usted no le pone iluminación, una luminaria, porque la señora se cayó porque estaba oscuro y la escalera es negra, la vaca negra, la noche oscura y yo que no veo, pues entonces la señora se cayó porque faltaba una luminaria. Esa luminaria vale 500.000 pesos, ¿listo? Entonces digamos que sea una funcionaria. ¿Cuánto vale la incapacidad? Poner a la otra señora, bueno, todo lo que les acabo de mencionar. Eso vale 3 millones de pesos. Entonces, por no comprar una luminaria de 500.000, tenemos una fuga de dinero de 3 millones de pesos. Cuando tú le cruzas eso a un gerente o a un contratante o a una entidad, pues obviamente sale más económico comprar la luminaria, ¿listo? Entonces, por eso a mí me parece súper importante dejar esa cuantificación en la investigación. Entonces, por eso en el procedimiento, ustedes pueden dejar cómo calcular esos valores y pueden para que se pueda calcular. ¿Qué les parece esta metodología? ¿Cómo la interpretan? ¿Cómo la pueden analizar? Cuéntenme acá en el chat. Voy a mirar si hay más preguntas. Ay, ahora sí, ya somos 209 y ahora sí veo muchas preguntas. Ana Mercedes me dice gracias. Por acá me dice Jesús Antonio Cardona. Si un trabajador se accidenta en hora de almuerzo, lo cubre la ARL, cuenta como accidente laboral. Mira, esto tiene tanto de largo como de ancho, ¿sí? Pero desde el marco jurídico, la hora laboral, el trabajador, en la hora de almuerzo, el trabajador no está cumpliendo una función para la empresa, ni está bajo órdenes del empleador, ni está en horario laboral, porque por eso cuando uno reporta a la ARL, que yo trabajo de 7 a 12 y de 2 a 5, esas 2 horas se considerarían no laborales, ¿cierto? Entonces, yo desde el marco jurídico puedo decir o argumentar que si el trabajador se accidenta, vamos a suponer que el trabajador llevó su coquita del almuerzo y cortando la carne se corta con un cuchillo. Está en las instalaciones de la empresa, sí, pero el accidente no es derivado de causa o con ocasión del trabajo, entonces no sería accidente de trabajo. Pero ahí vienen vacíos jurídicos, que eso depende del abogado y la habilidad que tenga el especialista en seguridad en el trabajo para asesorar el jurídico. Si yo le suministro el casino
y él está almorzando con su coquita y le cae un paral del techo o le cae una lámina de zinc al trabajador, pues una instalación locativa que yo estoy suministrando, pues en teoría sí podemos considerar como accidente de trabajo. Entonces vuelvo y digo, eso tiene tanto de largo como de ancho y depende de circunstancias, características, eso en el marco de la causa o connotación del trabajo, ¿sí? Entonces es muy difícil yo decirte si es accidente o no, porque hay que analizar todo un contexto para poder llegar a esa conclusión. Entonces es importante que el procedimiento lo defina, por ejemplo, en ese tipo de situaciones. Cuando la gente va llegando al trabajo, que ya sabemos que si yo estoy cruzando la calle antes de entrar a la oficina y vengo en mi moto personal y me caigo, no sería un accidente de trabajo. Pero si la empresa me paga el rodamiento de la moto para que yo me mueva, pues sí sería un accidente de trabajo porque el vehículo es de la empresa, en teoría porque me lo está pagando. Entonces todo ese escenario hay que analizarlo y es bueno que lo metas en tu procedimiento, Jesús Antonio. Isabel Cristina me dice, cuando un trabajador se accidenta fuera del trabajo y no está en su jornada laboral, igual se puede reportar. Claro, Isabel, recuerda que yo trabajo de 7 a 5, pero yo estoy haciendo un montaje de una instalación y me dieron las 7 de la noche. Tengo un accidente, claro, estoy fuera de mi horario laboral, pero en teoría sigo laborando porque estoy haciendo una actividad para la empresa, bajo órdenes del empleador y haciendo las funciones derivadas de mi perfil de cargo. Entonces, bajo ese contexto, sí, sería accidente de trabajo y por eso el formato de accidente habla de horario laboral o extralaboral. Entonces, sí tendrías ese contexto, ¿no? Dice Jennifer Alarcón, si un visitante que no tiene ARL se cae dentro de nuestras instalaciones, ¿cómo se considera? Bueno, ahí es un tema muy importante. Digamos que yo estoy obligada con el 1072 a que todos mis proveedores o contratistas cumplan con el sistema de gestión. Es decir, vamos a poner dos contextos. Supongamos que Jennifer está trabajando en una obra civil, ¿sí? Entonces viene la señora a vender el enchape. Ella es una visitante comercial que no trabaja para mí, sino viene a venderme un enchape para el piso, para los baños, ¿ok? La señora, yo tengo la obligación como empresa de pedirle la seguridad social para que ella entre a mis instalaciones. El debate empieza en que si le pido riesgo 1, porque ella es administrativa, que es el riesgo con el que la tiene afiliada a su empresa, o le pido riesgo 5 porque ella está entrando a mi riesgo y yo soy riesgo 5, entonces tengo que tenerla alto. Esto tiene tanto de largo como de ancho y todavía está muy discutido el escenario. A veces uno llega y dice, no, tiene que ser 5 porque es que ella va a estar mirando dentro de la obra, caminando dentro de la obra, donde va a poner el enchape. Entonces, al entrar a la obra, es riesgo 5. No, pero es que ella va a estar dentro de entra a la oficina, pero entras al campamento y el campamento no está dentro de la obra. Entonces, no tendría por qué pedirle riesgo 5 porque ya no va a estar expuesta al riesgo de la obra, sino 1 de la oficina. Entonces, todo eso tienes que analizarlo en tu procedimiento de ingreso de visitantes y todo el rollo. Pero digamos que ese punto no lo vamos a discutir porque pues ya quedó un poquito más claro. ¿Qué pasa si a mí me viene una señora, por ejemplo, nosotros en las obras que tenemos que hacer reuniones con la comunidad para socialización de los proyectos, avance o estos puntos de atención al ciudadano que manejamos acá en el instituto, en los institutos viales que tenemos en Colombia, tanto en Bogotá como a nivel nacional, y se llaman servicios de atención al ciudadano o punto de atención al ciudadano o SAU, etcétera. Entonces la señora vino y entonces el campamento tiene un espacio para atender a la comunidad. No es dentro de la obra, sino que es en la casa donde funciona la oficina de la empresa, la obra constructora, de la contratista. Y la señora llegó, se sentó en la silla y ¡pum!, la silla se partió y la señora se cayó y se fracturó el codo. Esa señora de comunidad, yo como le pido una ARL, ella viene a hacer una reclamación o a preguntar si puede tener trabajo su hijo, etcétera. Entonces, digamos que ahí es un poco complejo decirle a todo el mundo, de la puerta para acá usted me tiene que presentar ARL, si en este caso es la comunidad, no la puedo atender porque usted no tiene ARL, entonces entra otro contexto social de que usted no está atendiendo y entra las veedurías y todo el rollo con la comunidad, ¿cierto? Entonces, bajo ese contexto, uno lo que tiene que tener es definir en su procedimiento qué sería accidente, qué no sería accidente, a quién le aplica, a quién no le aplica y cuál es el requerimiento. Entonces hay que tener claro en qué contextos sí pido y en qué contextos no. Vuelvo y digo, si la señora del enchape va a entrar a la obra para venderme enchape, yo tengo que pedirle seguridad social para garantizar que mis proveedores cumplan con el Sistema General de Riesgos Laborales. La discusión sería si le pido riesgo 1 o riesgo 5 bajo el escenario que yo les planteo. Entonces, sí le pido. Pero en el contexto que les acabo de mencionar, que la señora de la comunidad, díganme si ustedes, no sé, nosotros tenemos un proyecto ahorita en Pueblo Rico, Risaralda, y entra una comunidad en Vera a una persona indígena a preguntar si hay trabajo, yo cómo le pido seguridad social y todo ese tema. Entonces, ahí es donde hay que poder tener claro los temas
Y por eso son tan importantes los procedimientos, porque cuando la ley no es clara o no tiene una definición específica, entonces uno lo debe dejar documentado en sus procedimientos y eso se vuelve una manera de obligatorio cumplimiento, porque al ser un documento del sistema de gestión este procedimiento, se vuelve obligatorio cumplimiento dentro del marco del 1072. Me extendí un poco, Jennifer, pero espero que te haya quedado clara la respuesta. Mayrelin Hernández, ¿qué sucede cuando un trabajador acostumbra a llegar más temprano para adelantar trabajo y se accidenta en ese tiempo? Muy buena pregunta. Entonces, el horario laboral del señor es a las 7 de la mañana. Yo les pongo el ejemplo mío, yo vivo en Cajicá y tengo la oficina ahorita de un proyecto en el que estoy aquí en la Boyacá con 26. Entonces yo tengo que cruzar todo Bogotá para llegar a la oficina. Entonces si yo me vengo a las 7 de Cajicá, yo llego aquí a las 10 de la mañana, ¿cierto? Entonces pues no estaría cumpliendo con el horario de este contrato que tengo yo en este momento. Aunque sea por prestación de servicios, pues uno tiene un cronograma de horario para poder cumplir reuniones, agendas, etcétera. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me vengo desde las 5 de la mañana desde Cajicá para alcanzar a llegar a las 7, ¿sí? Pero a veces el tráfico, a veces está un poquito suave, a esa hora a las 5 de la mañana, entonces estoy llegando a las 6, 6 y cuarto. Entonces yo llego a la oficina antes y empiezo obviamente a trabajar para que me rinda el día. Y digamos que estando ahí en la oficina, me fui a tomar un café, me tropecé, la falda se me enredó en la silla de las rodachines y me caigo. En teoría, no es mi horario laboral, pero estoy cumpliendo una función para la empresa y estoy bajo órdenes del empleador. En este caso, yo soy la gerente de mi empresa, yo soy mi empleadora, pues yo me digo, adelante trabajo. Entonces, bajo ese contexto, sí podría considerarse un accidente de trabajo. Pero sí, no el caso mío, en el caso tuyo, Mayrelin, en el caso tuyo, tu jefe te dice, oye, nos vemos a las 7, pero te rindió porque te fuiste en moto y llegaste más temprano y empezaste a trabajar y haciendo ese ejercicio te accidentaste, pero tú no estabas trabajando, llegaste temprano a la oficina y estabas haciendo tareas de tu universidad, ¿sí? Entonces, fíjate que eso tiene tanto de largo como de ancho y por eso es tan importante documentar y dejar registrado en qué momento sí y en qué momento no. Y eso sale de las investigaciones de accidente de trabajo. Entonces, sí es accidente porque ella estaba haciendo un informe y envió el correo a las 6:45. Entonces, se accidentó a las 6:50, se estaba haciendo algo para el trabajo. Pero no tengo cómo demostrar que ella estaba trabajando, eso era una actividad académica, tampoco tengo cómo demostrarlo. Entonces, ahí, cuando hay presunción, prima el artículo 82 de la Constitución asociado al principio de buena fe. Entonces, si tú me dices a mí que tú te accidentaste a las 6:30 haciendo un tema de la oficina, pues si no tengo otra prueba o algo, pues yo debo creerte bajo ese principio de buena fe y sí sería accidente de trabajo. ¿Listo? Espero haberte hecho clara tu pregunta. Voy con la última porque está muy, muy chévere que estén preguntando. Dice Cristian Naranjo, cuando una trabajadora tiene un accidente de pero pide que le hagan una evaluación por médico laboral y sigue en incapacidad, ¿qué pasa? ¿Sería viable en las dos partes? Bueno, aquí hay un tema legal un poco, como les digo, estas preguntas están muy, muy chéveres porque pues hay puntos de vista muy diferentes. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito que es un accidente laboral de peligro de tránsito, ¿sí? Dentro de la experiencia y lo que yo he manejado y lo que yo he hecho, entra a cubrir el SOAT primero, pues porque el SOAT es un seguro obligatorio desde el punto de vista legal. Entonces, si es un accidente de tránsito, aunque sea laboral, entra el SOAT a cubrir el accidente. Cuando el SOAT termina el recurso, ¿sí? Entonces entra la ARL a dar el respectivo apoyo. Obviamente, entre aseguradoras, tanto SOAT como ARL, pues deben coordinar y validar cómo se van a organizar, usted qué cubre, yo qué cubro, pitos y flautas, dentro de lo que está establecido en las respectivas pólizas aseguradoras, ¿ok? Pero lo que sí es importante es que la persona que se accidentó tiene que tener cobertura, ya sea por el SOAT o sea por la ARL, dentro de los procesos establecidos para un accidente de tránsito, ¿cierto? Ahora, ¿qué es importante? Si es un accidente de tránsito, pero laboral, efectivamente cuando ya termine la incapacidad, pues lo ideal es hacerle un examen médico post-incapacidad porque fue un accidente laboral para saber cómo retorna esta persona. De hecho, nosotros hemos tenido casos cuando son personas complejas o los cargos son complejos, hablo de complejas no porque la persona sea compleja, sino por su perfil o por su actividad o su tarea como tal. Entonces viene de por ejemplo, yo tengo un funcionario en una obra o no mío de un cliente
él tuvo un accidente jugando fútbol, se lesionó la rodilla y él lleva como 6 meses incapacitado por esa lesión, lo operaron y todo el rollo. Entonces, básicamente la obra ya terminó y él sigue incapacitado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que cuando se le acaba la incapacidad, nosotros le mandamos a hacer un examen ocupacional post-incapacidad, así no sea laboral, porque yo necesito saber qué condiciones debo yo adecuar en mi empresa, en mi obra, porque es un ingeniero, en este caso una obra, para que él no se le vean afectadas sus recomendaciones médicas. Es un gasto adicional, sí, digamos que no es de origen laboral, pero es un tema de autocuidado y autoprotección de la empresa y del propio trabajador. Entonces, ahí es donde tú debes determinar cuál es el lineamiento que vas a seguir y eso lo puedes plasmar en tu procedimiento, el cual se debe actualizar a medida que van saliendo cositas nuevas como esta que tú me estás preguntando. ¿Listo? Entonces, espero, Cristian, haberte dado respuesta a tu pregunta. ¿Listo? Entonces, sigamos acá con el documentar paso a paso. Entonces, ustedes me dirán, oye, qué chévere el 5W más 2H, pero entonces, ¿cómo? Ok, entonces, ¿cómo? Que está aquí, el cómo se documente, cómo pasó, cómo lo hago, perdón. Entonces, entro a desglosar el reporte, los hechos reales y hechos probados. Cuando haga el reporte, es que parece que él se fracturó. No, se cayó y le duele el tobillo. Pare de contar. Usted no tiene que concluir si se fracturó, si tiene un esguince viejo y se le activó. Se cayó, el señor del caso que iba caminando en la excavación, se cayó, le dolió la nalga y se fue para el médico. Pare de contar. Ya en la investigación, si es que empiezan a desglosar y empiezan a... espérate que me están escribiendo aquí por interno, creo que es una pregunta y es muy importante. Ah, gracias, me está diciendo por acá el ingeniero Julio que nos está acompañando. Siempre se nos cuela aquí en las conferencias. Gracias, Julito, por tu aporte. Efectivamente, Julio me dice, el examen post-incapacidad es obligatorio cuando hay una incapacidad superior a 30 días para el reintegro laboral. Sí, digamos que es claro que ustedes tienen una incapacidad, deben, de acuerdo a las nuevas normativas y a la nueva norma que estamos validando en exámenes ocupacionales, dentro de la resolución 1843 del 2025, tú tienes una incapacidad superior a 30 días, debes hacerle el examen de reintegro laboral, ¿sí? Pero en el caso que estábamos planteando, que la señora, que accidente de tránsito, que etcétera, pues digamos que bajo ese contexto, pues después de que tengas la incapacidad y todo, mandas a hacer el accidente, el examen post-incapacidad, independientemente, en este caso, lo que nosotros hacemos, si es de origen común o de origen laboral, ¿ok? Ahora, lo que dice la resolución 1843 es que si es más de 30 días, si yo no tengo 30 días, digamos que a la persona le dieron 8 días de incapacidad, pero a mi criterio considero que si debo hacer un examen por la demanda de la tarea, por el perfil de cargo y todo, pues digamos que yo siempre puedo estar por encima de la norma, no por debajo. La norma dice 30 días de incapacidad, yo lo hago con 8 días, estoy bien. Pero yo, no, es que yo lo voy a hacer a los 90 días, no, porque no pide 30 días. Muchas gracias, ingeniero Julio Ricardo, por el apoyo. Listo. Luego hacemos el ejercicio de investigación. Entonces, ¿qué es el equipo, las evidencias, las causas, qué medidas se van a tomar o se tomaron y no fueron eficientes? Y los responsables. Y también dentro de ese cómo estaría el seguimiento, con qué registros, cuáles son los indicadores, cuáles son los índices y cuáles son las mejoras continuas que yo puedo hacer dentro de ese contexto. Entonces aquí yo les tengo un documento muy sencillo, ¿sí? Que este es como ese cómo, entonces como el paso a paso. Entonces 1, notificar al jefe. 2, prestar primeros auxilios si se requiere, reportar a la dirección de obra. En caso de accidente ambiental, kit de derrames, ahora sí contactar a la ARL. Fíjese que esta empresa primero le notifica a su jefe inmediato antes de llamar a la ARL. Eso está bien. Hay unos que dirán, no, primero a la ARL y luego le reporta a todo el mundo. No pasa nada, porque es que a la ARL yo tengo 2 días hábiles para reportar el presunto accidente de trabajo. Entonces, yo lo puedo colocar al inicio, lo puedo colocar acá. Lo importante es que yo tengo que hacer el reporte dentro de lo que estamos hablando bajo la normatividad. Bueno, si es un incidente ambiental, si se controla, quién le informa a quién, vuelvo luego de todo el reporte, todo el rollo, entonces conformo la investigación, el comité de investigación, que si es el COPAS, que si es grave, entonces el profesional con licencia, etcétera. Formalizar ante la ARL ya el reporte, entonces ya hice el reporte que fue por teléfono, presunto, luego entonces yo voy a hacer un ajuste, un reporte en el FURAT o en la investigación. Entonces yo en el FURAT, en el reporte dije, es que el señor se cayó de una altura de 6 metros, pero cuando estoy haciendo la investigación no eran 6, eran 3. Entonces el FURAT es un reporte preliminar, ¿sí? Y la investigación es el que cierra esa preliminar, porque tú puedes decir, se cayó el señor porque estaba
de derecha a izquierda y en la investigación sale que es de izquierda a derecha, pues la investigación del accidente es como lo que, ya como la parte de cierre o como la parte real, por decirlo así, no por lo que tú, no porque lo que tú reportes en el FURAT no sea real. Lo que pasa es que uno en el momento del evento y todo reporta, porque por ejemplo una persona grave con herida abierta, fractura, con una perforación de pulmón, con una varilla que se cayó de obra, pues yo lo que hago es llame al ARL mientras tanto, y van llamando y lo van inmovilizando y todo el rollo. Entonces, mire, se cayó el tipo, tiene una varilla perforándole un pulmón y está muy grave. Y luego resulta, no era un pulmón, era un riñón. Ah, bueno, eso sale en la investigación, ¿listo? Seguimiento a la atención médica del trabajador. Ahorita justamente estaba mandando un correo porque tenemos al trabajador de la rodilla, que les digo que es de origen común, pero le estamos haciendo seguimiento porque pues el tema de rodilla es complicado, y en la obra, para entrar a la obra, hay una rampa, una pendiente más o menos de 35 grados. En teoría él no puede subir y bajar pendientes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que adecuarle a él una mejor rampa, un mejor acceso para que él haga el seguimiento. Pero cuando él entra y sale de la obra, o sea, él llega a la obra, llega en bicicleta y en teoría él no puede montar bicicleta. Entonces ahí es donde nosotros preferimos hacer seguimiento, porque el trabajador de pronto está haciendo movimientos que en sus recomendaciones médicas no están recomendados, ¿sí? Y luego pueden ser atribuibles al proyecto. Ah, no, es que en la obra él por bajar la rampa se le torció el tobillo y se fregó otra vez la rodilla. No, espérate un segundito, es que aquí tengo los reportes que el señor viene y se va en bicicleta, entonces hay que analizar, porque yo ya le adecué la rampa, le puse baranda, entonces no fue por este lado, ¿sí? Entonces es importante hacer seguimiento para que las dos partes se blinden y estén tranquilas. El tema estadístico, el comité investigador, elaborar el informe, socializar lecciones aprendidas. Este tema de lecciones aprendidas es importante. La misma no me obliga a hacer lecciones aprendidas, ni me da un indicador de lecciones aprendidas, ni me dice haga lecciones aprendidas, no. Se hacen como una forma de mejora continua para retroalimentación, para que no haya una reincidencia como lo pide la 1401. Implementar plan de acción, investigar y archivar. Digamos que aquí se puede hacer ese cómo, como les estaba mostrando ahorita, ¿listo? Finalmente, después del cómo, entonces viene la implementación y seguimiento. Entonces, yo dije que iba a colocarle una baranda a la rampa para que el trabajador que se accidentó por origen común no tenga una lesión, no se le incremente la lesión derivada de entrar y salir de la obra, aunque ya no tiene incapacidad. Entonces, inspecciones de seguridad en el trabajo y las inspecciones del COPAS son una medida de implementación y seguimiento, una medida de seguimiento. Los índices indicadores, la baranda está, no está. La luminaria, en el caso de la señora que se cayó, le pongo la luminaria, ¿está o no está? Y en actos y condiciones también puedo validar. Entonces yo hice la retroalimentación a los señores, por ejemplo, el señor que se le cayó se cortó la mano con una cegueta porque estaba cegueteando así, entonces tenía el tubo y empezó a ceguetear ahí sobre la pierna, como eso lo de uno en obra. Entonces se le hace la recomendación, no se debe hacer así, mire, utilice esta mesa, bla, bla, bla. Y cuando voy a campo, en la inspección que hace el COPAS, hay un acto inseguro del señor. Entonces eso me determina que la lección aprendida no fue eficiente porque el trabajador sigue haciendo lo mismo, entonces debo tomar otro tipo de medidas, ya desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de recursos humanos, reglamento interno de trabajo, reinducciones, etcétera, porque acuérdense que el ministerio siempre nos habla de garantizar la seguridad en el trabajo de las personas, ¿ok? Listo. Finalmente, dentro de este escenario que hablamos, entonces, para tener en cuenta, dentro de este procedimiento, ¿sí? Ya les di el paso a paso que podemos sugerir y deben tener en cuenta, pues, las obligaciones de la resolución 14.1, que son estas 10 que nos piden acá. Mire que esto más o menos que está acá en obligaciones, yo lo traté de plasmar dentro de ese paso a paso para que ustedes pudieran no ladrilludamente ay, tengo que leerme, conformar equipo, investigar, no sé qué, registrar en el formato llamar al ARL. Bueno, entonces ya te lo puse en un procedimiento sencillo, que es el que te acabo de mostrar para que tú cumplas con las obligaciones que te manda la 1401. El equipo investigador que debe estar definido en ese procedimiento, la norma es muy clara. Si es un incidente o accidente, en este caso deben participar mínimo 3 personas, máximo las que ustedes quieran, pero mínimo el jefe, el representante del COPAS y el responsable del sistema. Pero si es un accidente grave o mortal, además de estas 3 personas, debe participar un profesional con licencia y el encargado del diseño de normas, procesos y mantenimiento. ¿Listo? Ahora, es que si el accidente, por ejemplo, en el caso, es que si el accidente fue en carretera, entonces tengo que llamar al policía de tránsito para que participe en la investigación. No, porque pues usted no va a ir a buscar al policía a ver quién fue, no, pero usted sí puede tomar la investigación, el croquis,
que hace la policía de tránsito cuando levanta, y eso puede ser un elemento probatorio para la investigación en el caso de que el accidente de tránsito sea de origen laboral, ¿ok? Dentro del ejercicio, pues también implica la investigación de incidentes y accidentes de trabajadores no vinculados mediante contrato de trabajo. Bajo ese escenario, pues se sigue el mismo procedimiento como si fuera un trabajador contratado. La línea de tiempo de los reportes, que esto me lo preguntan mucho en las dudas, entonces aquí les dejo la línea de tiempo, ya lo hemos hablado, la norma dice que yo tengo 15 días para entregar la investigación del accidente a la ARL, pero no dice si son hábiles o calendario, y de acuerdo al Código General de Procesos, si no está especificado si es hábiles o calendario, se considerarían hábiles. Pero las ARLs por lo general los piden días calendario como tal, entonces los piden días hábiles como tal. Entonces, bajo ese contexto, ustedes deben validar con su ARL qué les pide la norma y qué pueden acordar con la ARL para la línea de tiempo. Si tenemos una persona que muere, un accidente, que muere la persona, aquí sí, en el decreto 1530 compilado en el 1072, sí dice que dentro de los 15 días calendario siguientes, mientras que acá los tomaríamos como hábiles. Entonces, las ARLs por lo general acogen este requerimiento de 15 días calendario, pero esto solo aplica con muerte del trabajador, aquí no. Entonces, ustedes lo pueden validar con su ARL, pero esos tiempos son muy importantes porque el no cumplimiento de tiempos implica un incumplimiento de la norma y eso implica sanciones derivadas de los procesos sancionatorios que establezcan las normas, que aquí les dejo un poquito, qué sanciones aplica para la resolución 1401 en cuanto a todo el tema de no hacer la investigación como tal. Ojo, estas sanciones que les menciono acá no es por no tener el procedimiento, porque el procedimiento no es un requisito legal. Las sanciones es por no cumplir con el objeto de la resolución, que es investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo, ¿ok? Ahí les dejo un poquito más de información, esta es la bibliografía donde se puede apoyar, aquí está la historia del señor Toyoda, para los que quieran profundizar un poco más en el tema de la 5W más 2H, ¿listo? Voy con las últimas preguntas. María Marjorie Castro. Marjorie, creo que trabajaste conmigo en un proyecto en el Guaviare, ¿o me parece? Si es así, un saludito para ti. Si no, también. Ingeniera, una pregunta. Si un trabajador se accidentó por causas común, estuvo incapacitado un año, ya le levantan la incapacidad, el médico lo envía a trabajar en muletas y su trabajo es en área forestal, ¿cómo se puede actuar en este caso, ya que no se cuenta con un cargo donde reubicarlo y por sus condiciones de labores todas son en el monte? A mi concepto es más peligroso ingresar en este estado. Claro que sí. Entonces, fíjate que aquí lo que yo veo es que quien le levanta la incapacidad es un médico de origen común, ¿cierto? Entonces, como tú lo vas a contratar o es tu empleado, quien debe dar ese concepto es el médico laboral, el médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, porque el médico de especialista en seguridad y salud en el trabajo revisa las restricciones médicas y el perfil de cargo con la matriz de peligros. Y ahí él dice, no puede ir en muletas a hacer trabajo forestal porque va a ser más peligroso para él. Entonces, ahí es donde se hacen restricciones. Y el tema de que no tengo dónde reubicarlo, porque él es vamos a suponer que es un vaquiano o es un ingeniero forestal, y él tiene que trabajar en el campo, pues digamos que eso no será un argumento para el ministerio para decir que lo tienes que despedir porque no tienes dónde reubicarlo. Ahí hay un tema muy largo que no alcanzaríamos a validar ahorita, pero es mejor que lo valides con tu ARL y con tu equipo jurídico como tal. Listo. Y Giraldo Fonseca Cifuentes, el COPAS debe hacer el reporte como presunto accidente, así el accidente sea evidente. Lo que pasa es que cuando tú llamas el formato único de reporte de accidente, cuando tú haces el reporte, sea por el COPAS, sea por el que llama, la secretaria, el CISO, es un reporte preliminar y se considera una presunción. ¿Por qué? Porque hasta que el médico laboral no determine si es o no accidente, si hubo o no lesión, perturbación funcional, que tratar todo este tema, no lo puedes catalogar ya como accidente en el reporte. Claro, si el señor tiene el hueso afuera porque se fracturó, se le salió la clavícula, pues evidentemente es un accidente de trabajo, ¿sí? Pero digamos que yo cuando hablo del reporte en el FURAT, es que tú haces un reporte preliminar con unas condiciones que tú detectas en el sitio, en el campo, con la situación que estás viendo. Pero en la investigación del accidente, donde ya determinan las causas, es ahí donde puedes concluir las medidas de manejo y obviamente el control y seguimiento, ¿listo? Y por último, podemos tener a un cuadro similar. Ana Mercedes, ahí en la presentación te quedan diferido, entonces de ahí vas tomando capturas de pantalla y ahí puedes tomar la información que te sirva, ¿listo? Bueno, 210 asistentes. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que las preguntas
2 y 3 les fue muy bien, la primera tenía una cascarita, espero que ahorita nos vaya un poquito mejor y bueno, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Claro que sí, ingeniera, nos vamos con nuestro sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las preguntas que aparecerán en su pantalla. Según la resolución 14, el responsable de firmar un procedimiento de investigación de accidentes es A, administrador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, B, representante legal, C, equipo investigador, D, no se define. Bueno, mientras van respondiendo, Zuli Machuca, que también es una persona que nos acompaña en varias oportunidades, me pregunta, estimada, ¿qué pasa si la empresa no investiga los incidentes? Mi niña, es un incumplimiento normativo, porque la resolución 1401 te obliga a investigar todos los incidentes y accidentes. Entonces, era una discusión que teníamos hace un tiempo con Julio justamente en una obra civil, en una empresa constructora Riesgo 5 que tiene accidentes de trabajo con más de 800 trabajadores. Es imposible que no haya un solo accidente que se haya presentado durante todo el año. Entonces, a veces la gente no reporta esos incidentes, no los investiga, porque no lo tiene tan claro, porque no le da importancia, etcétera, pero los incidentes se deben investigar. Es que el señor se resbaló un poquito, hay que investigarlo porque la norma lo pide. Entonces, si no lo haces, tendrías un proceso sancionatorio con base en el sancionatorio que te mostré en las diapositivas finales. ¿Listo, mi Zuli? Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, administrador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un 15%, B, representante legal con un 12%, C, equipo investigador con un 22%, D, no se define con un 50%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Súper, qué juicioso, subimos del 18% al 50%. Hay 50% que todavía tiene la duda, pero recuerden, la resolución 1401 no exige un procedimiento para investigación de incidentes y accidentes de trabajo, exige que se investiguen, pero no un procedimiento. Por lo tanto, no hay una obligatoriedad de alguien que lo firme. Entonces, bajo ese marco legal, la respuesta es D, no se define. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un procedimiento de investigación de accidentes es una medida de A, eliminación, B, sustitución, C, control de ingeniería, D, control administrativo. Mientras contestan aquí, Genklin Jesús Ramírez, si mi trabajo es movilizarme a varios lugares y o municipios y me accidento, ¿cómo debe estar contratado de acuerdo a los riesgos de riesgos? Genklin, lo que pasa es que depende, si por ejemplo asumo que digamos que haces ventas, vamos a suponer, entonces vas de un lugar a otro haciendo ventas y todo el tema. Si tú tienes un contrato de origen laboral, o perdón, civil, escrito, o una prestación de servicios, bajo ese contexto tienes que derivar cuál es tu forma de contratación y bajo esa forma de contratación, cómo vas a manejar el tema de riesgos como tal. Si tú te accidentas como trabajador independiente dentro de esa OPS, la empresa que te contrató está obligada a investigar ese accidente de trabajo tuyo, así no seas un trabajador directo, y pues obviamente debe garantizar el debido proceso dentro de la investigación como tal, independientemente de tu forma de contratación. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, eliminación con un 1%, B, sustitución con un 1%, C, control de ingeniería con un 4%, D, control administrativo con un 95%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Efectivamente, esta la teníamos súper clara desde el principio, entre 90 y 100% de esta pregunta es correcta. Efectivamente es un control administrativo por ser un documento del sistema de gestión. Reitero, es un procedimiento que tú decides construir o no bajo lo que acabamos de ver, pero no es una obligación, ¿ok? Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿Bajo qué criterios se puede definir si aplica o no el procedimiento de investigación de accidentes? A, legal, B, técnico, C, administrativo, D, todas las anteriores.
Me pregunta Catherine Dayan Villegas, ingeniera, si se presentan los accidentes, pero por disposiciones internas de la alta dirección, decide manejarlos internos y no reportarlos, ¿hay algún documento que se pueda utilizar para dejar evidencia? Qué triste que pasen estas cosas, ¿no? Pero bueno, mi niña, tú eres la responsable del sistema de gestión, supongo. Tú mandas un correo a la gerencia diciendo, de acuerdo a la 1401, se deben investigar, reportar, y en una conferencia que me dio la ingeniera Erika, me reiteró, no sé qué, No, mentiras, lo mío es carreta. Entonces, bajo la normatividad, y ustedes envían el correo. Si la dirección ya no lo hace, yo les recomiendo, si utilizan correo corporativo de ustedes, mándense copia oculta a su correo personal, porque pues su correo corporativo, si ustedes son despedidos o se les envía el contrato, ese correo no van a tener acceso y ahí dejaron todas las evidencias de la gestión que ustedes hicieron. Entonces, cuando sean cosas evidencias que puedan involucrar temas legales con su licencia en seguridad en el trabajo, se pueden mandar copia a su correo personal, no necesariamente con copia oculta, que su jefe lo vea, pues para que vea que ahí hay una trazabilidad y un respaldo médico. ¿Listo, mi niña? ¿Listo? ¿Ya cómo nos fue? Listo, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, legal con un 6%, B, técnico con un 3%, C, administrativo con un 4%, D, todas las anteriores con un 87%. ¿Cómo nos fue con esta tercera pregunta, ingeniera? Perfecto. Fíjense que como el procedimiento no es un requisito legal, pues ustedes deben tener en cuenta todos estos criterios que yo les menciono, legal, técnico, administrativo, operativo, financiero, etcétera, para definir si se crea o no se crea el procedimiento. Finalmente, todo lo que sea mejora continua, temas documentales que me ayuden a mí a tener una mejor gestión dentro de mi sistema de gestión de seguridad en el trabajo, me puedo apoyar mucho en las cartillas y guías y todo lo que tiene nuestra ARL, en este caso Positiva, somos pioneros en toda la información, hay más de 7,000 productos colgados en la intranet de Positiva y en Postipedia, donde pueden encontrar mucha información que les pueda ayudar para dar esa directriz con documentos que de pronto no sean legales como requisito legal, pero que sí les pueden dar muchas herramientas para fluir. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Los que tengan más preguntas me pueden escribir por interno, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Claudia, gracias, Fernando, y que tengan un excelente día. Ingeniera Erika, mil gracias por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación de Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa. Podrán acceder a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Aprovechamos para invitar a todos los habitantes de Yopal a nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, un evento gratuito y certificable para los afiliados. Nos encontraremos en la Cámara de Comercio este 8 de octubre de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o visitando www.posipediatalleresweb.com. No dejes pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video y que tengan un maravilloso día. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento.
Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí en sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.